¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Semana 21.2, el semanario de Congreso TV, para saber más del acontecer legislativo de nuestra ciudad y, por supuesto, cómo esto se relaciona con nuestra vida cotidiana. Yo soy Natalia Luna y les invito a que se queden con nosotros, pues en esta emisión le informaremos sobre la Ley de Espacios Culturales Independientes y les daremos los detalles sobre el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, este primer año legislativo que ya está próximo a iniciar, y para ello tendremos una entrevista especial. Pero para iniciar y saber más sobre la solicitud de informe sobre la aplicación del presupuesto participativo, así como la iniciativa de incrementar las penas y multas por exhumación de cadáveres, un tema del que usted seguramente está al tanto en días recientes, saludo con gusto a mi compañero Germán Martínez, quien ha hecho un seguimiento puntual de estos y otros temas legislativos. Hola, Germán. Hola, ¿qué tal, Natalia? Es un gusto saludarte como cada semana para platicarles lo más relevante ocurrido aquí en el Legislativo local. Pues déjenme contarles que el diputado Héctor Barrera Marmolejo presentó una iniciativa de reforma a los artículos 207 y 208 del Código Penal para el Distrito Federal. Esto con el propósito de incrementar las sanciones a quien exhuma un cadáver, restos o feto humanos sin los requisitos establecidos en la ley. Barrera Marmolejo expuso que tras darse a conocer el caso de un bebé que fue exhumado en un cementerio de la Ciudad de México y posteriormente encontrado en un contenedor de basura en el Penal de Puebla, es necesario endurecer las penas y sanciones a quienes cometen este tipo de delitos, ya que representan una grave violación al Estado de Derecho. La iniciativa será dictaminada en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que implemente acciones con las instituciones de banca múltiple a fin de que incluyan en sus capacitaciones para funcionarios y empleados protocolos de trato incluyente a fin de evitar actos discriminatorios a las personas usuarias que solicitan un crédito. La diputada Indalí Pardillo Cadena resaltó que después de diversos estudios se ha confirmado la existencia de discriminación basada en el tono de piel de las personas en las sucursales de banca comercial, por lo que urgió a erradicar esta situación que vulnera los derechos humanos de las personas. Durante la última sesión de la Comisión Permanente, se exhortó a la titular de la Alcaldía Álvaro Obregón a que remita un informe con relación a la ejecución de los proyectos con recursos del presupuesto participativo de los ejercicios fiscales 2020 y 2021. Lo anterior a propuesta de la diputada Valentina Batres Guadarrama, quien señaló que es necesario transparentar los recursos del presupuesto participativo con la finalidad de que se cumpla con lo establecido en la ley y se cumpla con el objetivo social de redistribuir los recursos y fortalecer el tejido social de la comunidad. El diputado Ricardo Rubio, a nombre de la diputada Ana Villagrán, presentó un exhorto ante la Comisión Permanente a fin de que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas garantice la seguridad de todos los periodistas en el país. De acuerdo con el exhorto, la Secretaría de Gobernación emitió un informe mediante el cual señala que del año 2018 a finales del 2021 fueron asesinados un total de 43 periodistas y 68 defensores de derechos humanos en todo el país. El legislador señaló que de acuerdo con la Organización de Reporteros Sin Fronteras, entre el 95 y el 99% de los casos de asesinatos a periodistas, el autor intelectual queda impune y ninguno de los casos de periodistas desaparecidos en los últimos años se ha resuelto. Por ello, el Congreso de la Ciudad solicitó que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas a que garantice la seguridad de todos los periodistas en el país. El Congreso de la Ciudad de México llevará a cabo una exposición durante el mes de febrero con motivo del aniversario de la expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México, lo anterior a petición de la diputada Marta Ávila durante la sesión de este miércoles. Dicha exposición tendrá el propósito de visibilizar, explicar y difundir el contenido de la Constitución de la Ciudad de México, su proceso de creación y la relevancia de su entrada en vigor para las y los habitantes de la capital. Es decir, la realización de un ejercicio de difusión de este momento político tan relevante para las y los capitalinos a 5 años de su publicación. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México llevó a cabo la clausura del primer periodo de receso de esta semana, con lo que da paso al periodo ordinario que comenzará el próximo martes 1 de febrero. Las y los diputados integrantes de la Comisión Permanente entonaron el himno nacional y dieron por concluidos los trabajos de la comisión. La diputada Maxta Iraíz González, a nombre del presidente de la mesa directiva, el diputado Héctor Díaz Polanco, agradeció la labor realizada por las y los legisladores durante el periodo. Hasta aquí la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos la próxima semana y regresamos contigo, Natalia. Muchas gracias por la información, Germán. Nos encontramos la siguiente semana.
¿Sabía usted que la Ciudad de México cuenta con una ley que reconoce a los espacios culturales independientes y los considera fundamentales para la vida artística de nuestra urbe? Bueno, pues le cuento que esta se publicó en la Gaceta Oficial el 20 de noviembre del año 2020 y les vamos a platicar más al respecto. La Ciudad de México es cuna de la cultura y sus distintas formas de expresión. Durante años ha sido testigo del talento que existe en aquellas personas que deciden practicar, estudiar y profundizar en cada una de las ramas que la integran. Para ello, encontramos en la capital muchos lugares independientes, los cuales ya cuentan con una ley que fue expedida en octubre de 2020. Puntualicemos qué son los ESIA, espacios culturales independientes y autogestivos que tienen como objetivo principal el desarrollo de las expresiones culturales de la ciudad y no únicamente fines comerciales, aunque llevan dentro de estas algunas prácticas de venta con fines de autosustentabilidad. En los años 90, dichos espacios contaron con un apoyo después del terremoto de 1985. Sin embargo, estos lugares fueron víctimas de intereses políticos y vivieron la represión de la época, una de las consecuencias de no contar con un marco normativo. Es gracias a los espacios culturales independientes y autogestivos que las personas jóvenes pudieron escuchar a bandas como Mano Negra, Café Tacuba, Fobia, La Maldita Vecindad, Los Caifanes, Soda Stereo, entre muchos otros grupos, artistas y expresiones alternativas que lograron hacerse escuchar, aún en un contexto de gran estigmatización y criminalización debido al proceso de censura y represión que permeaba en la época. Conociendo sus antecedentes y las necesidades que enfrentan tanto los espacios como las personas que hacen uso de ellos, es que la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México se elaboró en el marco de Parlamento Abierto, es decir, contó con la participación ciudadana a través de mesas de trabajo, diálogos estratégicos y eventos de presentación durante casi 10 meses. Que los espacios culturales independientes contaran con una ley era una necesidad y también una deuda que históricamente se tenía con ellos, por lo que estos intercambios de diálogos fueron fundamentales para que precisamente desde el interior de los ESI se establecieran las bases para dicha ley. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 8, establece los derechos culturales. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tiene derecho a constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades. Cumpliendo así con lo que ya mandata la Carta Magna de la Ciudad de México, el 13 de mayo de 2020, en sesión ordinaria de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se presentó la iniciativa por la que se expide la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México. Los espacios culturales, a través de su historia en esta ciudad, son una prueba firme de la vocación pública. En cada uno de estos proyectos es claro el alto compromiso social que existe, ya sea para generar un espacio con mayor inclusión en temas de diversidad sexual, género o para ofrecer actividades y servicios culturales, desde el derecho a la diversidad cultural, espacios que permiten la polifonía frente a prácticas monopólicas, es decir, hacen posible la expresión libre de las diversas identidades culturales. La ley será un parteaguas para la vida cultural de la ciudad. Es ponernos a la vanguardia como ciudad de derechos al dotar a estos espacios con un marco normativo que les dé certidumbre en los procesos administrativos que siguen, así como adaptabilidad hacia las condiciones y actividades que realizan. Es importante señalar que la aprobación de esta ley se dio en el primer año de la pandemia por COVID-19, año que fue muy complicado para los espacios culturales independientes de la Ciudad de México, como para prácticamente todos los sectores, pues tuvieron que cerrar sus puertas con la incertidumbre de volver, de qué harían durante esas semanas, así que muchos de ellos, al bajar la cortina, abrieron la puerta a la creatividad y a la única forma segura que había en ese momento de continuar con su trabajo, la vía remota. Pero, ¿qué es lo que establece la ley en comento? En su artículo primero, dentro de las disposiciones generales, garantizar el derecho de toda persona, grupo o colectivo
para construir espacios culturales independientes en la Ciudad de México y gozar de los beneficios que esta ley otorga. Determinar las bases, instancias, procedimientos y recursos que garanticen el desarrollo, fortalecimiento y sustentabilidad de las actividades de los espacios culturales independientes de la Ciudad de México. Establecer los lineamientos y acciones conforme a los cuales se articulen las políticas públicas en materia de certificación de los espacios culturales independientes de la Ciudad de México de conformidad con los derechos culturales. Garantizar el derecho de todas las personas que constituyen espacios culturales independientes a ejercer los derechos culturales previstos en esta ley, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, de los tratados internacionales de la materia de los que el Estado mexicano sea parte, de sus criterios interpretativos, directrices operativas, observaciones generales oficiales y demás disposiciones aplicables. Garantizar el respeto absoluto a las libertades de expresión y de asociación dentro del marco de la Constitución y de las leyes que de ella emanen, así como rechazar las expresiones de discriminación por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud. Fomentar el conocimiento, difusión, promoción, estímulo y desarrollo de la cultura y las artes y de los derechos culturales ejercidos a través de los espacios culturales independientes conforme a la diversidad y pluralidad cultural, partiendo de un sentido distributivo, equitativo, plural y popular para la Ciudad de México. Al entrar en vigor dicha ley el pasado 20 de noviembre de 2020, todo lo establecido en ella es un derecho inviolable para las personas que viven en la Ciudad de México. Con ella, los espacios culturales independientes y autogestivos de la capital del país hoy cuentan con estos derechos y garantías que deben ser respetadas y cumplidas. La aprobación de la ley en comento se dio con 42 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones por el Pleno de la Primera Legislatura de la Ciudad de México. A más de un año de su aprobación, es una realidad. Es además una aliada para la comunidad cultural capitalina que sigue abriendo caminos en la independencia de sus actividades y adaptándose a una llamada nueva normalidad en la cual los formatos se han modificado para seguir llenando de cultura los espacios que vieron nacer a este sector hace ya varias décadas. Esta ley, como otras en la materia, contribuye a fortalecer las bases de una política cultural cada vez más sólida y propicia la generación de un semillero de artistas que cuenten con los elementos esenciales para desarrollar su obra en un marco de diversidad expresiva. Llega febrero y con este el segundo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Ciudad de México. Los 66 diputados a quienes los capitalinos otorgaron la responsabilidad de revisar, reformar y proponer leyes que atiendan las problemáticas y mejoren la calidad de vida de los habitantes de esta urbe, vuelven al pleno de esta segunda legislatura. Creo que hemos encontrado niveles de condescendencia y acuerdo entre los grupos parlamentarios, sobre todo entre el grupo de la mayoría, donde ahora es un poco más fácil avanzar en los temas que creemos convienen a la ciudadanía y que son propuestos de una o de la otra parte. Y con este nivel de avance que tenemos, la ciudadanía es la que va a salir más beneficiada porque podemos encontrar acuerdos rápidos sobre aquellos temas de interés y, por supuesto, darle una ventaja al trabajo legislativo. El mes de enero está por concluir y con esto, aquí en el Congreso de la Ciudad de México, dará inicio el próximo martes 1 de febrero el segundo periodo ordinario de sesiones de este primer año legislativo. Aquí en Semana 21.2 le contamos en qué consiste el trabajo que desarrollarán las y los diputados en este recinto, así como las iniciativas que presentarán en atención a la ciudadanía. Le invito a ver lo que nos preparó Marina Estrada. Llega febrero y con este el segundo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Ciudad de México.
Los 66 diputados a quienes los capitalinos otorgaron la responsabilidad de revisar, reformar y proponer leyes que atiendan las problemáticas y mejoren la calidad de vida de los habitantes de esta urbe, vuelven al pleno de esta segunda legislatura. El debate entre los integrantes de los 8 grupos parlamentarios se intensifica. ¿Qué están proyectando los legisladores para este periodo que inicia el martes 1 de febrero? ¿De qué se conversará en las curules, en los salones y en los pasillos de ese histórico recinto de Donceles y Allende? Para que ustedes estén informados sobre este trabajo legislativo que atañe directamente a la vida de los habitantes de la ciudad, Congreso TV 21.2 acudió con algunos diputados para que nos dijeran de qué temas se ocuparán en los próximos días. Una agenda que tiene que ver con darle seguimiento principalmente al ejercicio presupuestal. Pues tenemos una agenda muy amplia en el marco de derechos humanos, en donde estamos planteando un seguimiento particular en el tema de las víctimas en la Ciudad de México. Tenemos fundamentalmente que trabajar en el tema del combate a la corrupción. Vamos a meter iniciativas para seguir mejorando este esquema del sistema local anticorrupción. Vamos a revisar toda la política ambiental de la ciudad. No es posible que nuestro principal contaminante sea la termoeléctrica y la refinería de Tula. Pues es la expedición de la ley de la economía circulante, ¿no? Que es un tema muy importante que nosotros consideramos que el modelo económico neoliberal de extraer, producir, desperdiciar, pues está llegando ya al límite. Otro tema es lo de la ley de bienestar social, el reconocimiento constitucional del derecho de las niñas y niños a contar con una beca para su educación básica. Por ello, pues vamos a estar acompañando esta iniciativa que la jefa de gobierno va a presentar al Congreso para reformar el artículo 8º de la Constitución Política de la Ciudad de México y así elevar a rango constitucional los programas de Mi Beca para Empezar y Mejor Escuela. Vamos a estar trabajando en consolidar el sistema de planeación de la ciudad y los instrumentos que guiarán el desarrollo de nuestra urbe durante los próximos 20 años. Es en materia de seguridad, soluciones para el tema de agua, movilidad, ¿no? Y esto que vamos a venir trabajando en el segundo periodo, pues queremos reforzar un ejemplo muy claro, ¿no? El que haya candados para el tema de las motos y ya no se cometan más delitos. También lo que ha sido últimamente el ciberataque, ¿no? O robo de identidades o robo de plataformas, también tenemos que trabajar en ello. También en temas de salud, tenemos que reforzar la agenda de salud en la Ciudad de México, dado el tema del COVID. Queremos trabajar esto con todas las bancadas, independientemente del color. A diferencia del primer periodo en el que, de acuerdo con el diputado Ricardo Rubio del Partido Acción Nacional, de 100 iniciativas que se presentaron, únicamente se dictaminaron un promedio de 16, para este segundo periodo de trabajo se prevé una mayor productividad legislativa. Aquí el compromiso de los diputados. Que en Morena vamos a estar proponiendo la creación de grupos de trabajo con diputadas y diputados de los distintos partidos para poder dar atención y seguimiento a los trabajos legislativos en los ejes temáticos que tiene que ver con la reactivación económica y sustentabilidad, bienestar y derechos sociales, justicia y derechos humanos, gobierno y democracia participativa y planeación y desarrollo de la ciudad. Definitivamente el reto de este periodo es la productividad. Tenemos que pasar de las discusiones y los debates de puntos de acuerdo al trabajo en comisiones y a la elaboración de dictámenes. Pero además que tengan la apertura y el reconocimiento de que somos un poder independiente al gobierno y que debemos pues ejercerlo
de manera responsable y que pues, no podemos estar rechazando tampoco todas las iniciativas y puntos de acuerdo que presenta la oposición. Nosotros sí creemos que debemos de aumentar el trabajo legislativo, ¿no? A través de las comisiones dictaminando las iniciativas y puntos de acuerdo que pues son propuestos aquí de una manera más pronta y más puntual, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a hacer en el tema de Acción Nacional. Los que somos titulares de comisión vamos a estar acelerando los trabajos legislativos para sacar estos dictámenes lo más pronto posible. Además, para el Partido Acción Nacional, los retos no solo están en incrementar los productos legislativos. Otro desafío será convencer a sus pares de revertir el pago adicional de 35% entre quienes consuman más de 60,000 litros de agua durante los primeros 3 bimestres del año. Pago que no es nuevo, ya que de acuerdo con el grupo parlamentario de Morena y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, se aprobó en el Código Financiero del 2020 con el fin de promover el uso sustentable del agua, debido a que en las 165 colonias donde se aplicará, parte del agua potable suele utilizarse para regar grandes jardines. Y tenemos que hacer que esto se revierta. Y aquí hacemos el llamado a las demás fuerzas, inclusive a la jefa de gobierno. Entonces yo creo que es un tema que vamos a empezar la legislatura abriendo, ¿no? Que este 35% no le sea subido a los habitantes de estas colonias, ¿no? Y esta reforma no tuvo nada que ver con el asunto de recaudar más dinero por el agua. El agua es un derecho humano y creo que así se ha planteado en este gobierno y en el grupo parlamentario de Morena. Siempre vamos a defenderlo, pero también tenemos que ser muy conscientes de que hay muchas colonias donde llega el agua por tandeo. Si yo haría un llamado al PAN a no politizar el asunto del agua, creo que nunca se hizo con una intención, como ellos dicen, de revancha política, de castigar las alcaldías donde ellos gobiernan, porque cuando se aprobó esto, Morena gobernaba esas colonias. Vamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Qué dice la ciudadanía? ¿Qué temas les interesan a los jóvenes, a las amas de casa, a los empleados? ¿Qué coincidencias hay? Los temas, como la ciudad, son múltiples y diversos. Van desde la gestión de la basura hasta la educación sexual, pasando por el tema de la seguridad de los ingresos al concluir la vida laboral. Pues yo creo que los espacios públicos que están llenos de basura, por ejemplo, ¿no? No sé, que hubiera una ley o una cláusula donde se tuviera que invitar al ciudadano a que no lo haga, y si no, ponerle como una multa, como una ley, ¿no? Que a nosotros nos multen por tirar la basura donde no debe de ser. Por supuesto, los jóvenes tienen temas que les preocupan y que consideran no siempre son atendidos por los legisladores. Así es como lo expresan. Me gustaría que se tuviera más interés en el futuro de los jóvenes, porque quitaron lo de las pensiones y creo que eso era un tema muy importante para nosotros, porque ya no vamos a tener como un futuro seguro sin esas cosas. La educación básica y medio superior para jóvenes, niños y jóvenes. Que haya más oportunidades, más apoyo económico porque no es suficiente para sus gastos, y la enseñanza, o sea, la calidad de enseñanza. Sobre la educación sexual a los adolescentes, hay mucho embarazo a edad temprana, entonces sería bueno que les dieran pláticas, los métodos anticonceptivos para evitar este tipo de cosas. Y aun cuando las autoridades de la capital han informado que los delitos de alto impacto han tenido importantes reducciones y los legisladores reconocen el avance, el tema permanece entre las prioridades de todos. El tema de seguridad también, aunque reconocemos el esfuerzo que hace el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, creo que tenemos que redoblar esfuerzos y creo que tenemos que trabajar y jalar todos unidos para que la ciudadanía esté segura, ¿no? Para que vivamos en un entorno seguro y los delincuentes también sean castigados. Pues sobre todo la seguridad, las calles más alumbradas, mucho mejor protegidas. Y yo creo que es un tema pues primordial, ¿no? Sobre la seguridad y el cierre de calles, que cada vez que hay una manifestación
nos cierran las calles y no nos conviene como locatarios porque no permiten el acceso a la gente. Me gustaría que resolvieran esos problemas que realmente afectan a la comunidad del centro. De esta manera es como la ciudadanía expresa sus inquietudes, sus preocupaciones y a todo esto, ¿cómo está la comunicación entre diputados y ciudadanos? ¿De qué manera se acercan los legisladores con sus representados? Mira, primero tener canales de comunicación eficientes, pero también la información que generamos, hacerla, actualizarla, tenerla a disposición y de manera digerible para todo público, pero también tenemos que salir y que nuestros módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas sirvan como estas ventanillas para mostrar para qué estamos ahí las y los diputados. Asambleas de rendición de cuentas de los 100 días que llevamos como representantes populares, y también estamos viendo otro proyecto de poder hacer los parlamentos ciudadanos en las colonias, donde la gente pueda participar a través de un mecanismo hasta de votar, ¿no? Para que ellos vean lo que hacen sus diputados, lo que aprueban los diputados y las leyes que tienen que ver con los beneficios, pero también iniciativas que pueden salir de ellos como ciudadanos. Acrecentar la comunicación circular con los ciudadanos y promover su participación es parte de la democracia que cada día se busca fortalecer. Y este segundo periodo ordinario de trabajo se plantea también como una oportunidad para cumplir con este objetivo. El 31 de mayo culminará este segundo periodo luego de 26 sesiones y también este primer año legislativo. Entonces, tanto diputados como ciudadanos veremos cómo se avanza en legislaciones que modifiquen para bien la vida de quienes habitamos esta urbe de poco más de 9 millones de habitantes. Serán 120 días de trabajo de este segundo periodo en el que los y las diputadas locales estarán dando cuenta a la ciudadanía del trabajo que realizan y por ello es importante que todos estemos informados de la labor que quienes elegimos para representarnos harán. Así que mantengamos la comunicación con ellas y con ellos y yo le invito a que hagamos de lo que ocurre en este Palacio Legislativo parte de nuestra conversación con amigos, compañeros de trabajo, familia. Aquí en Congreso TV 21.2 le compartimos toda la información al respecto, así es que recuerde que puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y demás. Nuestra estrategia fundamental para que esto pueda avanzar y en temas escabrosos o difíciles que luego no es fácil discernir y sobre todo acordar, tendremos la buena voluntad, tenemos la capacidad de hacer los acuerdos necesarios que nos lleven a la conclusión final de un buen resultado. Y esta semana en nuestra entrevista especial para Semana 21.2 nos concede el honor de visitarnos de nueva cuenta el diputado Ernesto Alarcón, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. El segundo periodo ordinario de sesiones para esta segunda legislatura está a punto de iniciar y de esto estaremos platicando con el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el diputado Ernesto Alarcón. Bienvenido de nueva cuenta, diputado. Qué gusto poder platicar con usted. Muchísimas gracias, Natalie. A ustedes y al canal del Congreso, mi agradecimiento como siempre por los espacios que nos dan. Diputado, bueno, pues hemos platicado en este espacio de cómo funciona la Junta de Coordinación Política, entre otros temas, y ahora estamos ya a las vísperas de que inicie este segundo periodo ordinario, pero antes hubo un periodo que se le nombró periodo de receso en donde la Comisión Permanente estuvo sesionando y usted, por supuesto, era parte de ella. Y no necesariamente fue un receso de que votaron todo y se fueron de vacaciones. ¿Qué hizo el Congreso durante este periodo, diputado? Fíjese que efectivamente, como órgano máximo de este Congreso, una vez que termina el primer periodo de sesiones ahí en el mes de diciembre, a mediados, en donde se finalizó con la
aprobación de la ley de presupuesto para el ejercicio presente, inmediatamente se tiene que instalar la comisión permanente, que es un organismo que queda, como su nombre lo dice, en permanencia para atender todos aquellos asuntos de urgencia que se puedan presentar, pero además se le da salida a temas relevantes que aún todavía tenía el Congreso como pendiente. ¿Quién hace esta comisión permanente? Pues la representación de las fracciones parlamentarias en la medida y proporción que cada uno tiene aquí en el Congreso. Y efectivamente, después de que termina el primer periodo de sesiones, nos quedamos trabajando algunos diputados de manera presencial, luego se convirtió en virtual y nuevamente regresamos a manera presencial en las últimas 2 sesiones del pasado miércoles que se clausuró y el miércoles anterior. Y pues estuvimos sacando temas propios del Congreso de la Ciudad y de interés para cada una de las fracciones parlamentarias. Ahora, quien se pregunte que esos temas, qué alcance tuvieron o cómo serán retomados ahora en el periodo ordinario, ¿qué les diría? Tenemos que tener la confianza y certeza de que los trabajos son una continuidad de lo urgente que se tenía por resolver, pero también de lo ordinario, y esos caminan como si fuera una condición natural o normal en tiempos regulares y que siguen su curso de acuerdo a cómo se fueron generando, sobre todo cuando se hace el traslado a las diferentes comisiones de cada uno de los temas que haya que tenido a ver su atención inmediata. Ahora, algo que tal vez no todos quienes nos están viendo ahorita en sus casas o en sus trabajos saben, es que este periodo de receso también puede funcionar como un espacio para que las y los legisladores se acerquen a la ciudadanía, conozcan las necesidades, vengan con temas nuevos, incluso propuestas más frescas para poder darle solución y salida en este espacio. Sí, efectivamente. Hace ratito que yo me refería a que es prácticamente la continuidad de un periodo normal, justamente a los que estamos en territorio, en campo, que somos los diputados que de alguna manera estamos en permanencia o en guardia en los trabajos, nos da la oportunidad de escuchar, acercarnos y escuchar con la ciudadanía y de igual manera ser perceptivos a toda la demanda que ellos traen como demanda urgente para poder atender o problemas de urgencia que tendríamos que estarles resolviendo. Sí, desde luego pareciera que son descansos o vacaciones, si no es así, pero lo que sí nos permite es la oportunidad de poder estar en esa constante comunicación. Claro, y una comunicación que estamos ciertos y ciertas de que tendrá un reflejo en el quehacer legislativo aquí durante el segundo periodo. Ahora, vamos a llegar a este segundo periodo con un cambio de semáforo epidemiológico para la Ciudad de México. De manera todavía no se sabe hasta cuándo estaremos en amarillo. Sin embargo, ¿esto cómo podría también incidir en el trabajo que se ha hecho aquí en las sesiones que hasta ahora se habían llevado a cabo de manera presencial, diputado? Mire, es un tema sumamente importante y delicado el que usted nos está tocando. Acabamos en reunión de Jocopo hace un par de días de aprobar el calendario de actividades para este segundo periodo, en donde se enmarcan el número de sesiones que habrá de ser, y en el momento las hemos marcado como sesiones presenciales. Sin embargo, viendo las condiciones de salud que prevalecen en la ciudad y donde bien lo dice, está latente el extremo de un cambio de medidas para esta materia, nosotros hemos definido podernos constituir en una sesión de carácter permanente para poder determinar, la instalación es el próximo 1 de febrero, martes. Sí, en tal circunstancia y al no haber un cambio de semáforo al día de hoy o en este momento, tenemos que hacerla presencial. Sin embargo, estamos a la expectativa de que esto pueda ocurrir con un cambio, ya que no podemos exponer ni la salud ni la vida de las personas, principalmente de los trabajadores, pero también de los diputados y diputadas. Entonces, vamos a platicar en las próximas horas para ver cuál es la determinación que tomamos en base a los niveles
de peligrosidad de la salud que se están tomando. Y afortunadamente existe ya una experiencia previa que la primera legislatura tuvo que pues realizar e idear, por supuesto de la mano de la Jucopo de aquel entonces, para saber cómo podían hacerse estas sesiones virtuales. Entonces, en este sentido, ¿ya hay un camino más claro, diputado? Claro, podemos tomar de la experiencia que usted hace referencia, qué es lo más conducente. Entonces, en virtud de tal circunstancia, nosotros estaremos platicando en los próximos días, primero porque así lo quedamos en la Jucopo, de platicar con las unidades administrativas cuáles son las medidas que se tienen previstas para poder evitar un nivel de contagio amplio, y segundo, cuál sería la decisión en caso de que las circunstancias sanitarias crecieran y qué es lo que debemos hacer. ¿Qué vamos a hacer con esa experiencia del pasado? Tomar lo que más convenga y que sea de mayor beneficio para el Congreso, pero sobre todo prevaleciendo sin ninguna duda la precaución para la salud de todos los trabajadores y diputadas y diputados. Y como bien lo ha dicho, el trabajo legislativo no se frenará de ninguna manera, o sea, independientemente de que sean presenciales o virtuales. Entonces, ¿qué podríamos esperar de este segundo periodo ordinario de la segunda legislatura, diputada? Esa es la parte ya más importante y por la que es razón de que estemos aquí. Creo que hemos encontrado niveles de condescendencia y acuerdo entre los grupos parlamentarios, sobre todo entre el grupo de la mayoría, donde ahora es un poco más fácil avanzar en los temas que creemos convienen a la ciudadanía y que son propuestos de una o de la otra parte. Y con este nivel de avance que tenemos, la ciudadanía es la que va a salir más beneficiada porque podemos encontrar acuerdos rápidos sobre aquellos temas de interés y, por supuesto, darle una ventaja al trabajo legislativo que en algún momento en la legislatura anterior venía paralizándose, primero por la falta de acuerdos y segundo porque estábamos explorando la nueva forma de estar conviviendo aquí en el Congreso y eso trajo un sinfín de retrasos en el desahogo de las diferentes iniciativas y puntos que se tenían aquí a través de los dictámenes que tenían que darse a conocer y que en muchos casos hubo un retraso muy amplio. Esta vez creemos que no debe ser así porque debemos aprovechar todo lo que tenemos de experiencia para poder sacar lo más interesante y relevante para esta nueva legislatura. Pues serán aproximadamente 120 días de trabajo lo que tendrán para esto, diputado. También desde usted en la dirección de la Jucopo, de la Junta de Coordinación Política, ¿se piensan en nuevas estrategias o cuál será también la visión para poder abordar temáticas que no son fáciles de poder poner en común, como ya lo decía, pero que al final el bien de la ciudadanía tendría que ser la prioridad? Claro, nuestra estrategia fundamental para que esto pueda avanzar y en temas escabrosos o difíciles que luego no es fácil discernir y sobre todo acordar, tendremos la buena voluntad, tenemos la capacidad de hacer los acuerdos necesarios que nos lleven a la conclusión final de un buen resultado. Es difícil, pero creemos en el oficio político que tiene cada uno de los representantes, pero que además están dispuestos a aportar de alguna manera la mejor de las oportunidades para que esto pueda resolver. Lo he venido explorando en las últimas sesiones de Jucopo, en donde de verdad me da gusto saber que tenemos el respaldo de nuestros compañeros que la integran y donde es una condición abierta para que cada quien exponga lo que crea a su juicio conveniente, pero sobre todo ser perceptivos de la concesión para poder tener acuerdos que alcancen los buenos resultados. ¿Habrá temáticas que usted tiene ubicadas que estarán presentes durante este segundo periodo ordinario que son prioridad para este pleno? Hay condiciones de alguna manera que sí se han de acordar, nada menos. Viene ahorita la presentación de una de las iniciativas de la jefa de gobierno en materia de apoyo para los chicos en las becas de la escuela y el apoyo para el mantenimiento de las escuelas, donde se quieren elevar a rango constitucional, ¿cierto? Claro. Y
y nosotros desde el punto de vista como fracción parlamentaria lo vemos bien. Hay que conocer el fondo de esa iniciativa, ¿sí? Para que no se vuelva un instrumento de carácter electoral que ponga en ventaja o en desventaja a unos y otros. Esa pudiera ser alguno de los temas que a veces se pueden convertir difícil por el papel electoral que le dan. Pero sin embargo creo que el fin persigue un objetivo y seguramente que nos estaremos poniendo de acuerdo. Bien, pues estaremos a la expectativa precisamente de la discusión de esta iniciativa que enviará la jefa de gobierno, pero por otra parte también decir qué esperar en cuanto a las actividades paralelas de manera legislativa, es decir, acompañado de lo que ustedes dictaminan aquí, vienen foros, mesas de debate y otros eventos que también tienen participación plena de las y los diputados. Sí, justamente para cada una de las iniciativas que se presentan, una vez que es turnado el tema a la comisión correspondiente, cada una de las comisiones determina cuál es la forma de desahogar el desarrollo del dictamen de determinada iniciativa. Y esto es justamente a través de mesas de trabajo, foros, intercambios de opinión con la autoridad y yendo más allá, pues los alcances que se puedan tener entre las fracciones o los integrantes de las fracciones en alguna de estas comisiones. ¿Qué decirle a la ciudadanía, por ejemplo, del concepto de parlamento abierto en cuanto al cómo van a estar trabajando? Va de la mano con la pregunta anterior. Nosotros lo que queremos decir a la ciudadanía que este parlamento abierto ha dispuesto las condiciones necesarias para que haya un intercambio de opiniones, de participaciones, de podernos acercar la información que corresponda para que de alguna manera podamos nosotros integrar todos los elementos de juicio que nos den a nosotros herramientas de resolver la condición. Y por supuesto la participación de la ciudadanía es un elemento fundamental en los tiempos actuales y modernos que tenemos. Diputado, ¿con qué ánimos vuelve a este segundo periodo ordinario? Con todo el ánimo con el que alguna vez me postulé para ser diputado. Quiero servirle a la gente, quiero trabajar para la gente, quiero traer la demanda de mis representados, que en territorio es de muchas necesidades y carencias, y decirles, aquí estamos para echarle ganas y poder estar al pendiente de la ciudadanía. Que así sea. Muchísimas gracias por esta plática nuevamente. No, hombre, gracias a usted y gracias a nuestros amigos del Congreso. Ahí lo tienen, amigas y amigos de Congreso TV, a través de Semana 21.2 y también de todas nuestras otras transmisiones. Estaremos dándoles cuenta de todo el acontecer de este segundo periodo ordinario de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Nosotras y nosotros también vamos con muchos ánimos y con las expectativas de que el trabajo que aquí se hace se refleje con ustedes, por supuesto, ahí en casa, en la ciudadanía. Gracias por sintonizarnos y nos encontramos aquí la próxima semana a través de Semana 21.2.